Muy buenos días, estimados colegas. Bienvenidos al Congreso Latinoamericano de Fisioterapia. Mi nombre es Mónica Tello y este día les voy a compartir el tema fisioterapia pélvica en incontinencia urinaria y disfunción eréctil post-prostatectomía. Bienvenidos. Bueno, primero quería comentarles un poco sobre la próstata y su ubicación. Aquí nosotros en el hombre, como ustedes pueden mirar, aquí está la próstata. La próstata se encuentra debajo de la vejiga, se encuentra delante del recto. Y algo importante que quiero que ustedes miren aquí, esta partecita son los músculos del suelo pélvico. La próstata descansa sobre la musculatura del suelo pélvico. Se encarga también de ser atravesada por la uretra, que conecta la vejiga con el exterior y a través de esta puede ser excretada la orina. Tiene el tamaño de una nuez. ¿Qué funciones importantes tiene esta próstata en el hombre? Pues primero con las vesículas seminales fabricar el líquido prostático. También tiene una función valvular, es decir, durante el acto sexual lo que hace es cerrar la vejiga para que no se salga la orina y poder excretar el semen. Y también la próstata tiene unos nervios, como podemos ver aquí, responsables de las erecciones. ¿Qué enfermedades principales tiene la próstata en el hombre? Pues el cáncer y la hiperplasia prostática benigna. Si nosotros podemos ver aquí, la hiperplasia o este agrandamiento de la próstata se da hacia adentro. La próstata permite el paso de la uretra, pero si se agranda, el hombre empieza a tener síntomas como de dificultad para evacuar la orina, también siente como que se retiene la orina, puede generar ardor o dolor también. Como ustedes vieron aquí abajo estaría la musculatura, si esta próstata se agranda, pues empieza a empujar también la musculatura del suelo pélvico, por lo que el paciente siente dolor también en esta musculatura. Y en cambio el cáncer, al paciente a veces no siente síntomas, pero el agrandamiento es por fuera de la próstata y además puede abarcar el tejido alrededor y las vesículas seminales también, depende de cuánto se ha extendido el cáncer. La incidencia de esta hiperplasia o de este crecimiento es frecuente y aumenta con la edad. Alrededor del 70% de los hombres mayores de 50 años pueden sufrir este crecimiento de la próstata y es una enfermedad independiente del cáncer. En el cáncer, en cambio, la incidencia en Ecuador es el primer lugar de cáncer de próstata, en Colombia también. Y en relación a la mortalidad, pues en Ecuador el riesgo está entre el 10,6 y el 14,6 por cada 100.000 hombres. Y en Colombia es el 14,9 de muertes por cada 100.000 hombres. Entonces la incidencia es importante. ¿Qué tratamiento desde la parte médico-quirúrgica se puede dar? Es la prostatectomía, que puede ser parcial o radical. Radical quiere decir que extraen la próstata completa y parcial pues la porción que esté afectada. El patrón de Oreo sería la prostatectomía radical abierta, que puede ser, ustedes pueden ver aquí, retropúbica, abren la parte anterior del abdomen, o la incisión también puede ser perineal, que afecta mucho más a la musculatura del suelo pélvico. Y la prostatectomía también puede ser laparoscópica, donde hacen unos puntos específicos, o la prostatectomía robótica, que es la más actual. ¿Qué complicaciones trae esta cirugía? Pues afectan estos nervios que rodean la próstata, podemos tener problemas en la función urinaria y la función sexual, teniendo el hombre como consecuencia la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. La incontinencia urinaria se presenta entre un 5 y un 35% de los pacientes después de esta prostatectomía, porque se produce un debilitamiento del esfínter o de la musculatura del suelo pélvico. Si ustedes ven aquí, tenemos la vejiga, tenemos la próstata y el esfínter externo que comprime la uretra. Cuando hacen esta prostatectomía, lo que hacen es sacar la próstata de su lugar, conectan nuevamente el esfínter con la vejiga, pero este quitar y poner pues lesiona la musculatura, como que le hemos dado un golpe, una agresión importante y se debilita.
pierde la función de continencia porque este esfínter pierde la función de cierre. En esta revisión sistemática que han hecho sobre la continencia después de la prostatectomía radical asistida por robot, se encuentra que con esta laparoscópica robótica, los hombres presentaban entre un 4 y un 31% de incontinencia urinaria. En la cirugía abierta, entre 6 y 39%. Y en la laparoscópica normal, entre el 5 y el 52% de incontinencia urinaria. Como conclusión, pueden dar que la prevalencia de la incontinencia urinaria después de la cirugía está más influida por las características preoperatorias del paciente, es decir, la edad, qué tan grande está la lesión o cómo estuvo su musculatura antes de la cirugía, la experiencia del cirujano en tratar de no lesionar tanto los nervios y la técnica quirúrgica. No vemos mucha diferencia entre la laparoscópica un poco más, pero la incidencia sigue siendo alta. La ventaja estadísticamente que pudieron ver es que la cirugía abierta en comparación a la robótica o en comparación a la laparoscópica en términos de recuperación de la continencia fue favorable. A los 12 meses hubo mejor recuperación de los pacientes que tuvieron la cirugía abierta en cuanto a la incontinencia urinaria. La disfunción eréctil, en cambio, la tasa puede llegar a un 68% de los pacientes operados que pueden también sufrir esta disfunción eréctil. ¿Y esto por qué puede ser? Entonces miremos aquí igual la vejiga, tenemos la próstata y el esfínter uretral. En la remoción lo que hacen es quitar la próstata y reconstruir el esfínter de la vejiga, lo que vimos antes, pero ahora tenemos aquí los nervios directores que transcurren por la próstata, los nervios cavernosos que van hacia el pene. Si al hacer la remoción remueven todo con nervios, pues la función eréctil se ve abolida totalmente. Pero si se puede, y el médico también permite y depende la gran lesión que se pueda ver, y mantiene y si la inervación se preserva al unir el esfínter, pues queda lesionada, queda con disfunción eréctil, pero no es permanente. Con el tratamiento fisioterapéutico podemos nuevamente recuperar esta inervación, fortalecer la musculatura y recuperar la función, que sería lo ideal. ¿Qué hace el suelo pélvico? Entonces, bueno, tiene dos funciones importantes en este tema de la próstata. La función de continencia y la función sexual. La función de continencia, como les explicaba, aquí tenemos este esfínter, lo que hace es mantener cerrado siempre y evitar que la orina se salga al exterior. Cuando estamos en un lugar adecuado o el paciente tiene el deseo de ir al baño, esta musculatura se abre y sale hacia el exterior la orina. Y dentro de la función sexual, esta musculatura también hace la función de válvula de cierre. Los cuerpos cavernosos del pene se llenan de sangre durante la función sexual o durante el momento de la erección. Y la musculatura cierra la base del pene para evitar que la sangre se regrese y mantiene la erección. Esas funciones son importantes que se pueden ver abolidas cuando hay lesión tanto de los nervios o de la musculatura del suelo pélvico por la cirugía, depende del abordaje. La fisioterapia pélvica que hace, pues lo principal es evaluar y luego plantear el tratamiento individualizado para cada paciente. Se puede utilizar el test de la compresa de 1 hora. Este test lo que hace es pesar el pañal antes del test. El paciente realiza distintas actividades como tomar agua, levantarse, caminar, subirse y bajarse de una silla, toser, hace distintas actividades en 1 hora. Al final se vuelve a pesar este pañal y la diferencia. Lo normal sería que antes y después de las actividades el pañal pese lo mismo. Pero nosotros pesamos el pañal en gramos y vemos cuánta pérdida de líquido ha tenido el paciente y esa es nuestra base para saber cuánto moja al inicio del tratamiento y cuánto moja a través del tiempo.
El otro test que nosotros tenemos es el Índice Internacional de la Función Eréctil, que se hace de los últimos 6 meses del paciente. Entonces son distintas preguntas. Mientras menos puntaje tiene el paciente, más disfunción tiene, y mientras más puntaje tiene el paciente, mejor está en su función sexual. Entonces preguntas como ¿cómo calificaría su confianza para conseguir y mantener una erección? Cuando tuvo estimulación sexual, ¿con qué frecuente la pudo mantener rígido? También durante el acto sexual, ¿con qué frecuencia fue capaz de mantener la erección después de penetrar a su pareja? Durante el acto sexual, ¿qué grado de dificultad tuvo para mantener la erección hasta el final de la relación? O cuando intentó realizar el acto sexual, ¿con qué frecuencia fue satisfactorio para usted? Severo, de 5 a 7, lo menor puntaje, y pues no tiene disfunción eréctil cuanto más puntaje tiene. Nosotros podemos ir avanzando de severo, moderado, medio, hasta llevar una función eréctil normal a través del tratamiento y del tiempo. ¿Cuándo empezar el tratamiento entonces de fisioterapia? Aquí este artículo sobre la intervención fisioterapéutica precoz o tardía en la incontinencia urinaria después de la prostatectomía, lo que hicieron es analizar la importancia del inicio de la fisioterapia, más rápido o después. El primer grupo fueron 8 pacientes donde iniciaron la fisioterapia los primeros 6 meses después de la cirugía, y el grupo 2, 10 pacientes que iniciaron la fisioterapia después del 6º mes de la cirugía. Se evaluó mediante este test de 1 hora y el número de pañales que utilizaba el paciente durante el día. Los resultados fueron que el tratamiento precoz de la fisioterapia en la incontinencia urinaria era mejor que el inicio tardío, y vieron la reducción de los pañales en el grupo 1. O sea, de la cantidad de pañales que utilizaba el grupo 1 al final del tratamiento fue menor que la del grupo 2. ¿Cuántas sesiones necesitaríamos? Más o menos, ayudados de este estudio, donde han hecho la fisioterapia de la incontinencia urinaria severa y la disfunción eréctil, pues hay un caso de un paciente de 63 años que le han hecho una prostatectomía radical robótica. Al inicio de este tratamiento, el paciente presentaba incontinencia muy severa, 332 gramos en la prueba de la compresa, es bastante pérdida, y una disfunción severa de 5 en el cuestionario de índice internacional, o sea, el puntaje menor y muy severo de la disfunción eréctil. En la intervención lo que hicieron es toma de conciencia, biofeedback, electroestimulación intracavitaria del suelo pélvico. Realizaban 3 veces a la semana, que duraba 1 hora durante 32 semanas. Como resultados obtuvieron que el paciente alcanzaba la función eréctil a los 6 meses con una puntuación de 26, que ya es normal dentro del índice de disfunción eréctil, y la continencia a los 8 meses, con 0 gramos de pérdida en el PAT test de 1 hora. Entonces, de tener una disfunción de 5, que es severa, a tener una normalidad en 6 meses, y de tener pérdidas de 332 gramos a 0 gramos en 8 meses, pues vemos que las sesiones sí son varias en el tiempo, pero podemos llegar a recuperar totalmente la función urinaria y sexual. ¿Cuál es el protocolo de intervención que se sugiere? Pues primero utilizar la propiocepción con electroestimulación. Nosotros podemos utilizar electrodos transcutáneos o intracavitarios. Las primeras 2 sesiones son para ganar paciente conciencia, que sepa dónde está esta musculatura y poder empezar a activarla. Estos electrodos de superficie se colocan en las ramas isquiopubianas para estimular los músculos isquiocavernosos, que ayudan para la erección también. Podemos utilizar electrodos penianos. Podemos utilizar electrodos de superficie también para los elevadores, músculos profundos colocados a los lados del cuerpo perineal. Se utiliza también los electrodos intracavitarios para músculos profundos. En el hombre tiene que ser por vía anal. Entonces, este es el electrodo que se coloca por vía anal para estimular la musculatura del suelo pélvico.
El biofeedback es una buena estrategia para que el paciente tome conciencia, sepan dónde está la musculatura y sepa lo que está haciendo. Se coloca el electrodo, ustedes pueden mirar aquí alrededor de la musculatura del suelo pélvico por vía anal. La maquinita lo que hace es mostrar lo que el paciente está haciendo. Entonces la orden es: contraiga la musculatura, mire, tiene que llegar hasta esta línea, mantenga, relaje. Nuevamente, contraiga, mantenga, relaje. Contraiga, mantenga, relaje. El paciente va mirando lo que está haciendo, si puede contraer, si puede relajar, si lo hace bien, si mantiene en el tiempo, cuánto tiempo. Le digo mantenga. El paciente puede decir estoy manteniendo, pero yo ya miro que se cae. Mantenga, pero yo ya miro que se cae. Y le digo, mire, usted tiene que tratar de mantenerse todo el tiempo en la línea, todo el tiempo en la línea, hasta los segundos que correspondan según el paciente. Y esto también da buenos resultados porque le permite al paciente entender qué es lo que está haciendo con su musculatura y después repetirlo en casa, que es lo más importante. Después van los ejercicios de coordinación que podemos empezar entre la tercera y la cuarta sesión. ¿Qué hacemos aquí? El paciente que ya tiene conciencia, sabe mover, pues le digo ahora, contraiga, mantenga, suelte. Tratamos de relajar el doble de la contracción, hacer una combinación entre fibras lentas, entre fibras rápidas, contraiga, mantenga, suelte, luego rápidas, contraiga, suelte. Hacemos distintos tipos de ejercicios, este es un ejemplo, y además el tiempo que mantiene depende del paciente. Unos mantendrán menos, otros más, otros harán más fibras rápidas, otros más fibras lentas, depende de la evaluación que nosotros hagamos al inicio. Después, entre la quinta y la ocho sesión, ya empezamos a entrenar directamente fuerza, pero va fuerza, potencia y resistencia, diferentes tipos de ejercicios. El primero, en el de fortalecimiento, hacemos ejercicios de mantener, apriete lo más fuerte que pueda, mantenga, podemos hacer picos para ayudar a estimular la musculatura entre series, entre repeticiones. ¿De qué depende? Del paciente, de la evaluación inicial que nosotros hemos hecho para ver si necesita 8, si necesita 12, si necesita mantener 6 o mantener 8. Se trata de hacer 3 series, descansando 1 minuto entre cada serie. Después tenemos los de potencia, es lo más rápido, apriete lo más rápido que pueda, suelte, apriete, suelte, apriete, suelte, apriete, suelte. Si el paciente lo puede hacer, ¿cuántos lo puede hacer? El paciente puede hacer 5 y se cansa, haga los 5, descanse, vuelva a repetir 3 series hasta poder llegar a hacer lo más rápido 15, testando que la contracción y la relajación sean la misma cantidad de espacio. Por último, nosotros tenemos la resistencia. La resistencia pueden ser 20 segundos, 30 segundos, que se hace al final de las series, donde el paciente contrae, mantiene la mitad de la fuerza, mantenga, que puede ser medido con el biofeedback también, relaje la misma cantidad de tiempo, descansa 1 minuto, repita. Entonces nosotros vamos entrenando tanto fibras lentas como fibras rápidas del suelo pélvico. Y el entrenamiento domiciliar es repetirlo todo en la casa, desde la primera sesión hasta la 8 y continúa. Depende la gravedad, depende la lesión del paciente, depende la evaluación inicial, necesitará 12 o más sesiones o más semanas. Como vimos en este artículo, pues en un promedio de hasta 32 semanas para que el paciente pueda ganar y recuperar continencia y la función sexual. Unos dispositivos que quería mostrarles que acompañan a la fisioterapia son sumamente importantes para mejorar la calidad de vida del paciente. Es la pinza uretral, que es en vez de utilizar el pañal. Nosotros le damos esta pinza uretral al paciente, comprime la uretra y evita las pérdidas. Entonces el paciente cada 3, cada 4 horas que tiene que ir a vaciar la orina, lo que hace es zafar la pinza, orinar y volverla a colocar. Este dispositivo necesitamos cambiar en el trayecto del pene para evitar la falta de circulación y el dolor, por supuesto, pero es totalmente más cómodo que utilizar un pañal y además al paciente le da la seguridad de no perder orina y no utilizar pañal, que ya el hecho de utilizar pañal pues para la parte de autoestima es muy malo. Y tenemos otro que se llama dispositivos de vacío, que es lo que hace, es un succionador
nosotros se coloca esto en el pene, hace la succión, va creciendo al máximo de lo que el paciente llegue, luego se coloca un anillo en la base del pene y se saca el succionador. Entonces el paciente puede utilizar en la relación sexual porque está mantenido por este anillo. ¿Cuándo se utiliza? Pues en pacientes que directamente han tenido lesión del nervio y no la van a poder recuperar para poder mantener sus relaciones sexuales, lo van a tener que utilizar siempre, pero los pacientes que solo tengan una lesión, mientras acompañamos el entrenamiento, la recuperación de la fuerza, el paciente puede utilizarla para evitar la atrofia. Entonces, para evitar que el tejido cicatrizal haga que el pene se atrofie, pues mantenemos la erección. Con estas dos cosas quería terminar mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y pues comentarles que la fisioterapia pélvica ya abarca este acompañamiento en incontinencia urinaria, en disfunción sexual de los hombres, que puede ser muy beneficioso. Muchísimas gracias.